Estamos ya en un nuevo capítulo de Letras desde el confinamiento con las historiadoras y profesoras, así como escritoras María y Laura Lara, que cada semana además tienen más amigos y amigas que siguen este tiempo a través de Más de Uno Guadalajara, porque nos ilustran de una manera muy amena, a mí me gusta decirlo, a través de la radio, a través de internet, para quienes nos escuchen en directo por ondacero.es, o también en las redes sociales después en YouTube, que pueden escuchar esos podcasts cuando les apetezca. Laura Lara, muy buenos días. Buenos días, César y oyentes. ¿Qué tal la semana? Bien, han sido 2 cumpleaños ahora recientes, el de mi abuela Pilar el 29 de mayo, el de mi marido Eduardo el 31, y pues estamos en el confinamiento. No hemos podido ir a ver a nuestra querida abuela Pilar porque está en otra provincia en fase 2 dentro de Castilla-La Mancha, pero esperamos poder celebrar todos los cumpleaños juntos cuando acabe el estado de alarma. Bueno, vamos a seguir con nuestro ciudadano Kane, a quien dejábamos un poquito así como abarcado la pasada semana, y a dar, si te parece, Laura, algunas pinceladas acerca de esta inmortal película de Orson Welles, ¿te parece? Muy bien. Pues empezamos recordando su año de producción y las críticas que tuvo, así como también luego conoceremos un poquito mejor a su personaje protagonista. Pues la película Ciudadano Kane fue estrenada el 1 de mayo de 1941. Se vivía entonces la Segunda Guerra Mundial. Y Ciudadano Kane comienza con el final de una vida. Al final es también un retrato psicológico del personaje que ahora descubriremos. Un moribundo, Rosebud, muere solo en su palacio de Florida, en Xanadu, rodeado únicamente de la servidumbre, y esta enigmática palabra que he pronunciado, Rosebud, alude a la rosa cuando florece. Puede hacer referencia también a que Kane fue, por su ambición, un juguete roto, una persona vacía por dentro. También puede aludir a la infancia perdida. Son interpretaciones que María Lara y yo realizamos de este film. Porque la película salta del final de la vida al principio y se ven escenas del niño Kane con el trineo y con su madre. Kane es una caricatura, sin lugar a dudas, del empresario norteamericano William Randolph Hearst, publicista y magnate de la prensa americana que llegó a tener en propiedad 28 periódicos. Y luego, pues cuando Orson Welles decide llevar la película al cine, se documenta en profundidad acerca del personaje y también llegaría a afirmar que antes de empezar a rodar la película vio 40 veces la cinta La diligencia de John Ford. Sí. 40 veces. ¿Y por qué? Porque esa película consideraba que era una obra maestra para lo que él quería de nuevo inmortalizar. Uh-huh. Bueno, así en era la gran Welles. Pantalla. Hay que decir que la película experimenta desde el punto de vista técnico. Se usan grandes angulares, la técnica narrativa del flashback o el salto al pasado, y por todo ello Ciudadano Kane supuso una especie de crítica al uso de la prensa por los poderosos, porque el personaje al que inmortaliza Hearst pues era un periodista sensacionalista. A pesar de que Ciudadano Kane fue un éxito entre la crítica, fracasó en la taquilla y reportó pérdidas económicas en 1941, pero luego, 15 años después, cuando se reestrena en Estados Unidos, ya en un contexto no bélico, aunque sí de Guerra Fría, cuando hasta el espacio era disputado por el bloque comunista liderado por la URSS, que creaba la figura del cosmonauta frente a los astronautas capitalistas de Estados Unidos, la reputación de la película mejoró notablemente. En la Guerra Fría, como decíamos, pues el cine que era americano no se veía en la URSS y viceversa, es decir, que la globalización por las cuestiones políticas lamentablemente no era posible, aun cuando la globalización también tiene sus límites. Y Hearst, el protagonista de la película, manifiesta con su comportamiento la gran importancia que tiene lo que se publica y que refleja la obsesión
que muestra el protagonista, el magnate de la prensa, con revisar personalmente todos los artículos que sus redactores van escribiendo. Uh-huh. Es un canto al periodismo, aun cuando también pues presenta las aporías que ese sensacionalismo posee dentro del género periodístico. Lo que sí consiguió después la película es convertirse en todo un clásico del cine norteamericano y bueno, pues la baza de Orson Welles desde luego funcionó, aunque en aquellas primeras proyecciones el público le diera un poco la espalda, ¿no? A día de hoy Ciudadano Kane es un clásico, es todo un referente uh-huh. en el cine y es una película metafísica, periodística, psicológica y también policial. Se puede utilizar en las aulas para formar a los alumnos. María y yo la empleamos con nuestros alumnos del grado en periodismo de la UDIMA y Jorge Luis Borges llegaría a afirmar sobre Ciudadano Kane: el tema es la investigación del alma secreta de un hombre a través de las obras que ha construido, de las palabras que ha pronunciado, de los muchos destinos que ha roto. En fin, una obra clave, como todos los elementos que en un momento pueden resultar subversivos, que genera polémica, pero que en el siglo XXI se sigue empleando como una obra cumbre. Desde luego, lo que vamos a hacer, si te parece, Laura, es recomendar a esos oyentes, quizá a lo mejor millennials, que no hayan tenido la oportunidad de ver Ciudadano Kane, pues que lo hagan, ¿no? Que utilicen cualquier plataforma donde puedan conseguir la película, que sin duda van a pasar un rato muy bueno, ¿no? En efecto, César, porque el cine clásico de Hollywood, todas las películas, fueran de una ceca o de otra, de los años 40, 50, 60, son clásicos, y cuando ahora las vemos y conseguimos valorar la iluminación, los efectos sonoros, los planos, todo lo que esos directores, productores y realizadores conseguían con unos recursos tecnológicos muy limitados, pues nos quitamos el sombrero. Desde luego que sí. Dejábamos pendiente, Laura, el otro día un detalle acerca de la madre y del propio verdadero Ciudadano Kane, que era William Randolph Hearst, sobre algo relacionado además con la provincia de Guadalajara. Si te parece, hoy con María podemos terminar ya, bueno, pues de desvelar todo aquel misterio, ¿vale? Pues muy bien, porque además María es la experta y la descubridora de esta investigación a nivel mundial que hace pasar a Ciudadano Kane por Óvila, y ella es quien lo tiene que desvelar. Bueno, es mira, la madre de la investigación. Ya hemos desvelado un poquito el monasterio cisterciense de Óvila. Laura, hasta la próxima semana. Nos quedamos con María. ¿De acuerdo? Y de paso escuchamos un poquito de fondo de esa banda sonora de Ciudadano Kane. María Lara, muy buenos días. Buenos días, César. Bueno, pues encantados de seguir en estas letras desde el confinamiento, ilustrándonos tanto en este caso, relacionando además nuestras charlas con el mundo del cine, con Orson Welles, con Ciudadano Kane y con la figura de William Randolph Hearst, que fue el verdadero Ciudadano Kane, ¿no? Sí, el protagonista es William Randolph Hearst, aunque en la película se le cambia el nombre. Orson Welles al actor, al protagonista lo llamó Charles Foster Kane, pero indudablemente está hablando del publicista y magnate de la prensa que, entre comillas, se encaprichó del gótico de la Alcarria. Bueno, antes vamos a decir que la madre de este señor, de William Randolph Hearst, que se llamaba... fue Elizabeth Hearst, pues tampoco era una ama de casa al uso norteamericana, ¿no? Tenía también, digamos, su actividad profesional bastante marcada. Phoebe, que era como era habitualmente conocida, Phoebe Elizabeth Hearst, murió el 13 de abril de 1919. Murió en uno de los brotes de la gripe de 1918, mal llamada española. Pero sí, antes había hecho multitud de obras filantrópicas y creado bibliotecas y museos de antropología, así como también había desarrollado viajes a Oriente como apóstol de una nueva religión del siglo XIX llamada bahaísmo.
¿Y su relación con el monasterio de Óvila? ¿Qué pasó con esta mujer? ¿Qué pasó con su hijo, que fue quien de alguna manera quiso honrarla enviándole un trocito de esta tierra hasta Estados Unidos? En los años 20, antes de la depresión de 1929, del crack de la Bolsa de Nueva York, hubo muchos estadounidenses que se fijaron en puntos de la península ibérica y en monasterios o iglesias románicos o góticos para intentar trasladarlo con el Atlántico de por medio a América. La mayor parte no lo consiguieron, pero bueno, en el caso de Hearst sí que fue posible, aunque se quedó en ciernes su proyecto de levantar en California un castillo cerca de la residencia que había sido la casa veraniega de su madre, y de ese modo pues quería honrar también la memoria de Phoebe. Pero antes tenemos que recordar cómo era el lugar que quiso trasladar, el monumento que quiso llevar a América Hearst. Se trataba de la Cartuja de Óvila, que había sido levantada en tiempos de Alfonso VIII, cerca de Murel y Carrascosa, aunque después sería reconstruido en el término de Trillo. El convento había sido regentado por monjes cistercienses y había sufrido muchos zarandeos el inmueble, primero por las revueltas de la nobleza, sobre todo en la Baja Edad Media, luego por la guerra de sucesión entre los Austrias y los Borbones en el siglo XVIII, a partir de 1700, luego con la guerra de la independencia se expolió también parte de la riqueza del patrimonio, y tenemos noticia de que en Óvila había estado en 1798 el intelectual Jovellanos, pero unas décadas después, en 1835, con la desamortización de Mendizábal, fue cambiando de manos, y así llegamos un siglo después, en 1928, al momento en el que el Estado vende a un particular por 3.000 pesetas. El particular era un director del Banco Español de Crédito, Fernando Veloso, y le vende por 3.000 pesetas parte de Óvila. No entero, pero bueno, sí que en gran medida se llevó salas completas del cenobio. ¿Cómo han cambiado los precios desde entonces? Y afortunadamente a día de hoy hay una legislación que preserva el patrimonio y que castiga las acciones que se tomen tanto sobre bienes arqueológicos como iglesias, museos, es decir, que las obras de arte están protegidas, pero en aquel momento eran pasto del expolio, igual que hoy cuando se va a zonas con ruinas mayas y uno se encuentra con que la mayor parte de las obras mayas están en fundaciones privadas, o también se intentaron llevar la fachada de la Universidad de Alcalá y surgió la Sociedad de Condueños para defender esa rica portada de Gil de Ontañón. Como Laura y yo estudiamos en la Universidad de Alcalá, pues también siempre tenemos ese recuerdo. De todas formas, María, estamos hablando de una época en la que, aunque ahora nos echamos las manos a la cabeza, pero no hace tanto tiempo, hace 89 años, ¿no? Sí, lo curioso es que lo que quería Hearst era llevar todo lo que le vendieron de Óvila a la costa central de California, donde él ya tenía un castillo, el castillo de San Simeón, pero era insaciable en materia de patrimonio. Y de hecho, el 3 de junio de 1931, recién inaugurada la Segunda República, que se había proclamado el 14 de abril, vemos cómo el gobierno decreta Óvila Monumento Artístico Nacional. Vaya. Pero para esos momentos la mitad estaba al otro lado del charco. Ya Monumento Artístico Internacional, podemos decir. Lamentablemente sí. Bueno, todo ello para honrar a esta señora, a Phoebe, a título póstumo, ¿no? Se puede decir. Sí, quería instalar cerca de la mansión californiana de Wenton, en memoria de su madre, el convento de Óvila. Pero como las arcas de todos los financieros habían quedado maltrechas después del crack de la Bolsa de Nueva York, vio que era un precio muy caro el levantar otra vez la obra. Así que como no podía colocarlo en ninguna de las residencias, ni en la suya, ni en la de su madre, ni en los parajes aledaños, lo que hizo Hearst fue donar el conjunto a la ciudad de San Francisco, y nadie le hizo caso a ese conjunto monumental hasta que en 1955,
1985, 2 jóvenes monjes cistercienses se desplazaron desde Kentucky para abrir una comunidad en Vina. Y ahí encontramos cómo se crea la abadía de Nuestra Señora, y cómo, igual que hace 900 años había surgido el Cister en Francia, pues ahora en América se trataba también de levantar un nuevo claraval, pero con piedras alcarreñas. Pues ya lo saben, si quiere conocer en su integridad el monasterio cisterciense de Óvila, acérquese también a San Francisco, a California, y podrá tener ya la visita completa. María, se nos termina el tiempo, la semana que viene más, ¿de acuerdo? Sí, la semana que viene más. Solo quiero dar 2 anécdotas. Una, que Hertz no se portó nada bien con España, porque fue, ya lo hemos tratado en otros momentos, uno de los artífices de fake news, de falsas noticias en la guerra de Cuba. Y otra, que los monjes a día de hoy tienen parte de Óvila puesto en su recinto en Vina, y de hecho cada vez han tenido que ir recurriendo a campañas de crowdfunding o de otros métodos para conseguir dinero, ya que cuando logran instalar una sala les piden que tenga también seguro contra los terremotos, así que se han asociado con una marca de cervezas y tienen incluso, en fin, esa posibilidad de, a través del marketing, conseguir unos ingresos. Pues mira, con sponsor incluido. María, se nos va el tiempo, muchísimas gracias. La semana que viene abrimos otra vez nuestras letras desde el confinamiento. Cuidaros. Sí, será el 12º capítulo. Hasta entonces.